tuvo un momento en la historia, pero que ya hoy en día ya no es necesario, porque ya tenemos la Biblia completa y por lo tanto ya eso de milagros y sabiduría y orar por los enfermos y echar fuera demonios y una persona que habla en lengua y el otro que profetiza, como que eso ya... Yo a todas esas personas llevo años diciéndole lo mismo y ninguno me ha respondido. El día que me demuestren que bíblicamente eso forma parte del pasado y que no existe o que no se debe creer en eso en el tiempo presente, yo también dejaré de creer en ello. Pero en ningún momento la palabra de Dios nos dice que las cosas han cambiado. Los que han cambiado son los cristianos. Los cristianos del siglo XXI no nos parecemos en nada a los cristianos del siglo I. Los cristianos del siglo I, como todos, tenían defectos y tenían carencias y tenían debilidades, pero eran personas que creían en todo lo que se les enseñaba desde los púlpitos. Hoy en día hay personas que es como cuando van a un supermercado, eligen el producto que les interesa y el que no les interesa lo dejan en el almacén o en la vitrina. O cuando van al McDonald's, o cuando van a cualquier otro lugar, escogen lo que les conviene y lo que no les conviene. Pero yo siempre digo, hermano, mire, si el Señor nos dio esta Biblia, con sus 66 libros, con sus miles y miles de promesas, si eso no fuera importante, ¿para qué nos dejó una Biblia que muchas cosas que leemos, como dicen algunos, no son para hoy? Entonces, ¿para qué las quiero? Empezamos a arrancar páginas de la Biblia. Algunos dicen, yo no creo en eso de echar fuera demonios. Venga, vamos a sacar todo lo que dice la Biblia de echar fuera demonios. Los demonios que echó Cristo, los demonios que echó Pablo, los demonios, todo. Venga, arrancamos. ¿Qué más, qué no te gusta? A mí no me gusta, por ejemplo, eso de hablar en lengua. Venga, vamos a arrancar Hechos capítulo 2, cuando hablaron en lenguas en Samaria, cuando hablaron en lenguas por aquí, el capítulo que acabamos de leer. Venga, ¿qué más? A ver, ¿qué no te gusta? A mí no me gusta eso de palabra de sabiduría o los dones. Entonces, hermanos, se dan cuenta, comenzaríamos a arrancar y arrancar y arrancar páginas de la Biblia y haríamos una Biblia muy personal. Esto es en lo que yo creo y en esto no creo y no me interesa. Esa no es la forma adecuada como tiene que ir un creyente por la vida. Un creyente tiene que creer en todo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y yo pregunto una cosa, si estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no creemos los creyentes que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno? ¿Sí o no? Pues si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, por una sencilla razón, podríamos decir que Dios es el mismo y que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque sería un disparate, una incongruencia decir, yo creo que Dios es el mismo, que Él no ha cambiado, que su misericordia, que su amor, que su justicia, su paciencia es la misma. Amén. Creo que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, pero no creo que el Espíritu Santo que se movía en el siglo I sea el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en día los creyentes del siglo XXI. Eso es un disparate, eso es una barbaridad, eso es un insulto a la palabra de Dios. Eso es menospreciar el ministerio y las funciones del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es esto, fíjense qué tremendo de lo que estamos hablando. Que cuando el Señor Jesucristo, lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 14, observó a sus discípulos después de haberles ya dicho en varias ocasiones que Él se iba, que regresaba al seno del Padre, y los ve tristes, les dice, no estéis tristes, no les voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos, voy a rogarle a mi Padre que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, esa promesa, hermanos, esa palabra de permanencia constante y permanente del Espíritu en la vida del creyente, ¿para cuándo fue? ¿Para Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, los primeros siglos? ¿O es una promesa que está en vigor para toda la historia de la iglesia mientras estemos en este planeta Tierra? Porque si fue una promesa, algo que les convenía a ellos en aquel momento,
Pero ya hoy en día eso no tiene ninguna validez, entonces es una promesa que caducó. Y estamos hablando de porciones de la Biblia que han caducado, que fueron palabras muy bonitas, pero que a nosotros eso ya no nos afecta y no tiene nada que ver con nuestra vida presente hoy en día, lo cual es rotundamente falso. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que como nunca antes los creyentes, las iglesias, necesitan más que nunca, fíjense lo que les digo, estar llenos de la presencia del Señor constantemente. Porque los últimos tiempos, dice la Biblia, que serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de guerras y de rumores de guerras, tiempos en los que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y usted dice, pero cuando el Señor habló de que el amor de muchos se enfriaría, ¿a quién se refería? ¿A los inconversos o a los creyentes? Hombre, evidentemente a los creyentes, porque ¿qué amor se le va a enfriar a los inconversos que no aceptan al Señor, ni creen en su palabra, ni lo tienen en su vida? ¿Qué amor se les va a enfriar? Pero si son hijos del diablo, si no son miembros del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor dijo que el amor de muchos se enfriaría, no se refería en absoluto a la gente que no quiere saber nada de Él, sino a sus hijos, a su pueblo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe una carta al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dice, bueno, está siendo criticado, calumniado, menospreciado, vente conmigo y déjalo ahí. Sino todo lo contrario, dice, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe, evita discusiones absurdas y ridículas sobre genealogías y sobre personajes que no tienen nada que ver. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y hermanos, cuando ustedes van, por ejemplo, a un pasaje extraordinario, Primera de Reyes capítulo 18, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el profeta Elías llegó un momento en el que vio al país, pero fatal. Lo vio mal espiritualmente. Pero lo vio mal, y fíjense, algo interesante que quiero destacar en esta tarde, y es que vio que el pueblo no terminaba de decidirse. Adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal. No es que dejaron y abandonaron a Dios 100% como en otras ocasiones hicieron, sino que esta situación era diferente y era muy peligrosa. Porque ellos mezclaron y dijeron, bueno, un poquito a Dios, un poquito a Baal, un poquito al templo y un poquito a los ídolos. Y entonces como que decían, bueno, todo es lo mismo. Da igual adorar a María, a San Pancracio, a Candelaria, a Jesucristo, a Buda, a Mahoma, a Confucio. No, ¿cómo que da igual? ¿Qué estamos diciendo? Entonces el profeta Elías dice, esto no puede seguir así. Por eso hay sequía, por eso el país no levanta cabeza, por eso no hay forma de que haya bendición en el país. Aquí tenemos que tomar hoy una decisión y se los lleva. Pastor José Manuel Sierra, hace 8 años fue grabado ese video y sigue predicando con la misma pasión. Dios los bendiga.